Ok, genial. Entonces, hola a todos, primero y antes que todo, bienvenidos a la capacitación acerca de XPPs y casas de calidad. Entonces, quiero saber si es que se me escucha bien, si es que no me estoy cortando de ninguna manera. Pueden poner en el chat, pueden decirme si se te escucha bien y no, avísenme por favor. Todo muy bien. Genial, gracias. Entonces podemos empezar. Entonces, de nuevo, bienvenidos al NEC de XPPs y casas de calidad. ¿Quién les está dando? Pues nada, yo soy Eduardo Pérez, soy ST Finance Education y también soy ECB Chair. Ahí está mi correo por si tienen alguna pregunta. Y nada, vamos a empezar. Un par de cositas antes de empezar, mejor dicho. Eh, Cualquier pregunta que la tengan, pues pueden interrumpirme, van a hablar por el chat, avísenme si es que alguien habla por el chat, por favor. Y si es que me pongo a hablar muy rápido, avísenme. Y así me paro un poquito. Entonces, súper rápido para las personas que no conocen aún el ECB. ¿Qué es el ECB? Pues nada, es el Entity Control Board. ¿Qué significa Entity Control Board? Somos el organismo encargado de hacer que la entidad sea más centrada en el consumidor y asegurarnos el liderazgo ¿cómo se llama? Al cumplir con los estándares en todos los programas de IESEC. Es decir, nosotros nos encargamos de que todo el mundo tenga la calidad que merece en nuestros programas de IESEC. Entonces, el ECB se divide en tres partes, solamente para que conozcan. Se divide en Auditing, se divide en GDPR. Auditing, obviamente, es las personas que hacen las auditorías mensuales. GDPR es el organismo encargado de la General Data Protection Regulation, que está mucho más basado en protección de datos. Y finalmente el ECB per se, que es en lo que nos vamos a enfocar hoy día. Una cuestión, sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? No, Ajá, ahora sí. Ese es el problema. Cool. Ahora sí deberían poder ver mi pantalla. ¿Todo check? todo check. Genial. Entonces, volviendo al tema. El día de hoy nos vamos a enfocar más en la parte de ECB per se. ¿Por qué? Porque vamos a hablar un poquito más de calidad. Y en este caso, la pregunta es, ¿cómo sabemos que un IP no está recibiendo un intercambio de calidad? Existen tres motivos súper obvios. La primera, cuando no se setean bien las expectativas con los IPs, es decir, en el momento que nosotros le vendimos el intercambio al IP, le dijimos cualquier cosa, como que al IP, como que sí, vas a tener un hotel 5 estrellas, tu casa va a tener piscina, por inventarme. O de igual manera, en el caso de que el comité de allá, eso nosotros llamamos host entity, le diga cualquier cosa, como que sí, ven para acá, me invento, como que ven a México, te vamos a dar todo, te vamos a dar las tres comidas, vas a tener piscina, etcétera. La segunda es cuando se incumplen uno más de los exchange standards, los cuales están a su izquierda. En este caso es que, ok, se hizo el ofrecimiento acerca de los beneficios que se iba a dar que le iba a dar a IESEC y cuando se fue al intercambio simplemente no se le dio. En este caso, como podemos ver a la izquierda, les resalté los beneficios que usualmente tienen tendencia a no cumplirse tanto, por así decirlo. En este caso, el seteo de expectativas por ambas partes, la acomodación, es decir, el hosting, el job description, es decir, que vaya una persona a hacer, qué sé yo, un proyecto en el SDG 4 y le pongan en el SDG 13, hacer un proyecto de SDG 13. Obviamente es como que no cuadra lo que nosotros le vendimos al chico y por lo que el chico se enganchó con IESEC. Y por último, el Exchange Standard 14, que es los beneficios de la oportunidad. Esto es lo cuando ustedes entran a Opportunities y ven como que, ok, esta oportunidad tiene tres comidas, esta oportunidad tiene, sí, prácticamente como que tres comidas, o cuando hablan con los IPs y dicen como que sí, les vamos a dar clases de portugués, me invento, en el caso de Brasil, y les vamos a enseñar capoeira.
Si es que no se da, pues obviamente está rompiendo con los beneficios que le daba la oportunidad y nada, pues eso hace que nuestro intercambio pierda seriedad y de alguna manera pierda calidad y la persona cuando vuelva se va a volver un detractor y no va a creer y no va a querer saber nada de IESEC. Y nada, volviendo, cuando existe acoso en cualquier tipo de cualquier tipo en el intercambio. Esto ya es un poquito más grave. En este caso, IESEC maneja dos tipos de acoso, que es el acoso físico verbal, que es prácticamente el bullying, eso es penable por las políticas de IESEC, y el acoso sexual obviamente también es penable por las políticas de IESEC. Entonces, ahora que sabemos que cuando un IP no está recibiendo un intercambio de calidad, les traje un ejemplo de más o menos. Los exchange standards es la cuestión más importante que ustedes pueden tener. Es decir, los exchange standards son los mínimos que, ¿cómo se llama? Que se le tiene que dar a una persona en el intercambio. Aquí pueden ver que son 16 y están divididos como que home entity, es decir, nosotros, en caso de UGB, y host entity, en caso de la oportunidad abroad. Son los exchange standards que se tienen que cumplir para que un IP pueda tener una buena experiencia y por ende pase de ser REA a ser complete, etcétera, etcétera. Entonces, les traje como que un ejemplo de cómo están puestos los exchange standards. Les puse el link al final, donde están todos los exchange standards y también la explicación. Como, por ejemplo, y aquí nosotros podemos resolver dudas que siempre son un poquito difíciles de resolver, como por ejemplo acomodación. Hay mucha gente que ha dicho como que sí, el IP, ¿cómo se llama? Tiene que tener solamente un lugar donde dormir para que esté en los mínimos. Otras personas dicen que, ok, no, el IP tiene que tener una cama simple para que esté en los mínimos. Y siempre yo, en todo el tiempo que he estado en IESEC, siempre ha habido esa discrepancia, como que nadie sabe en serio cuál es el mínimo que se tiene que dar en calidad para que el intercambio sea exitoso, por así decirlo, y que se haya cumplido las leyes de IESEC. Como pueden ver, aquí un ejemplo en el caso de la acomodación, eh, pues aquí se ve más concreto, como que, ok, en la acomodación las condiciones deben incluir al menos lo siguiente, como que mínimo tiene que tener una cama para él solo, una single bed, acceso al agua limpia, acceso a un baño y acceso a electricidad. Esto sería, en este caso, como que este es el mínimo que debe tener eh, el IP para que haya ese que esté bien dado, por así decirlo. Si es que el IPI no tiene esto, es causal para que nosotros podamos protestar, para que nosotros podamos decirle ¿cómo se llama? A la entidad de allá, como que amigo, ¿qué está pasando? No le estás dando bien la experiencia a mi IPI, etcétera, etcétera. De la misma manera que está puesta aquí acomodación, está, ¿cómo se llama? Desglosado los 16 exchange standards. Y ahora, además de los exchange standards, otro documento en este caso que da los mínimos para la calidad del intercambio son las XPPs. ¿Y qué son las XPPs? Las XPPs o Exchange Product Policies es el documento oficial de IESEC encargado de definir las responsabilidades, procedimientos y protocolos para todos los intercambios de IESEC. Viene a ser como que el libro de las leyes de IESEC y también el libro en donde nos dice cómo actuar frente a cualquier ocurrencia que pase. Por ejemplo, ¿qué vienen las XPPs? En las XPPs vienen bastantes temas. Los más importantes en este caso para ustedes, y para mí también, pues siendo CIVICHER, son obviamente las políticas generales de los intercambios. Por ejemplo, todos nosotros sabemos que para irte en un voluntariado en IESEC tienes que tener mínimo 18 años y máximo 30 o 30 cumplidos. Eso es cierto, y todos lo sabemos, pero ¿de dónde viene y en qué documento se sostiene? Pues en las XPPs. Aquí están dispuestas como que el intercambio de IESEC en todos sus productos tiene que ser mínimo, tiene que tener la persona mínimo 18 años y máximo 30 cumplidos. Entonces, ese tipo de cuestiones están en las políticas generales. De la misma manera está, por ejemplo, que los intercambios tienen que tener mínimo 6 semanas. En el caso de GB, igual abajo está como que GT tiene X cantidad mínimas de intercambios, X cantidad máximas. Y así con todos los productos. También están causales para romper approves y res. En este caso, nosotros estamos hablando acerca de qué ocurre
¿qué consecuencias tiene romper un approval y qué consecuencias tiene romper un re? Aunque ustedes no lo crean, porque en realidad, al menos en la parte de approvals, no es que se ejerza mucho, hay algunas consecuencias por romper approvals. Digamos, yo tengo un approval con, me invento, México. Y nada, lo rompí porque mi IP quería hacer ¿cómo se llama? Otro proyecto en otro país. Se le vino el IP como que no quiero ir a México, quiero irme a Brasil. En realidad, la gente nos podría, ¿cómo se llama?, armar problemas en el caso de romper un approve, excepto en los casos que indican las XPPs, que son casos de fuerza mayor, casos en que capaz el lugar el lugar, el host, sí, el host entity, México en este caso, tiene algún problema, algún desastre natural, o alguna guerra, o algún hecho extraordinario que pueda ir en contra de la seguridad de la persona. Si es, por cierto, ayúdame dándole entrar, ya, gracias. Y de la misma manera, en las SPPs, en caso de que tengamos casos de calidad, es decir, que el problema que tuvimos en el intercambio se hizo mayor y tuvo que ser involucrado el MC y el ECB, compensaciones monetarias se aplican. Como que, ok, qué sé yo, mandamos un chico a ISEC en Alemania y fue y le fue pésimo. Y su proyecto ni siquiera era el que le habíamos ofrecido nosotros ni Alemania. Pues el chico viene y obviamente como va a venir súper detractor de IES, como que IES que esto no sirve para nada, bla, bla, bla. Nosotros armamos un caso de calidad contra Alemania y nada, pues Alemania lo mínimo que tiene que hacer sería como que pagar, en este caso en las XPPs está puesto de que si es que no cumple el JD tiene que pagar todos los gastos al IPI, porque nada, yo no la jodí, la jodiste tú y tienes que pagar. Es como que estamos trabajando con vidas humanas. Y está el Case Solving Flow, que ya vamos a hablar de esto un poquito más adelante, que es el proceso acerca de cómo se solucionan estos casos de calidad, casos que cuando el IP no tenga la calidad necesaria del intercambio, cómo se debe hablar, todo esto es un protocolo y está bastante bien, eh, esquematizado. Y al final, protocolos para casos de acoso, como yo les había contado antes, esto también está en las XPPs. Obviamente, como un caso de acoso es algo mucho más grave y es un poco más sensible, eh, se lo maneja de una manera diferente. Entonces, ¿qué pasa si se rompen las XPPs o no se cumplen los Exchange Standards? Como les estaba contando, existe el protocolo para poder evaluar y corregir el problema, que es el Case Open Flow. Y obviamente, si aplica la resolución del problema, puede tener consecuencias monetarias. Como que este es un ejemplo que les traje, justo es el que les estaba contando, como que el job description que nos pone en opportunities no cumple el 50% de lo que la persona fue a hacer en realidad. Y acá pone como que si el IP lo intentó resolver durante el RE, se tiene que pagar todos los gastos al IP. ¿Quién lo hace? El hosting entity. Entonces, hay un montón de situaciones y escenarios que están en las SPPs que nos dicen cómo se debe actuar. Por ejemplo, en caso de que no se le dé la acomodación al IPI, o en caso de que, qué sé yo, me invento, eh, la duración del intercambio no fue la esperada, que sé yo, el IPI obviamente se va 6 semanas y solamente le dieron 4 y las 2 semanas dijeron como que, ok, no podemos hacer nada. Todo ese tipo de cuestiones son castigables, por así decirlo, y tienen consecuencias monetarias que se pueden ver en las XPPs. Y esto es más para evitarnos el trabajo a la gente que está negociando, de tener que decir como que, ok, ¿cuánto vale que no me hayas dado el job description bien? ¿O cuánto vale que no le hayas dado el hosting a mi IP? Entonces, y está todo esquematizado y de esta manera ustedes pueden ver la estructura formal que tiene IESEC, porque esto ya es un poquito más formal, más de derecho. Entonces, vamos a conversar un poquito acerca del Case Solving Flow. Es decir, cómo nosotros mejor dicho, arreglamos la experiencia de un IP que no está teniendo la experiencia que él está queriendo. Entonces, ¿qué es el Case Solving Flow? Súper fácil. La definición oficial es el proceso oficial, valga la redundancia, para arreglar disputas acerca de cualquier tema referente a calidad. Entonces, todo esto requiere evidencia. Y eso es súper importante para todos los que me están escuchando. Eh, Al menos como yo como ECB, si es que no tengo evidencias, fotos, videos, conversaciones escritas, testimonios, y obviamente el más importante son mails porque son más formales, si no tengo la evidencia de que al IPI le está yendo mal, de que le ofrecieron más cosas de las que le están dando,
yo no puedo hacer nada, yo no puedo hacer nada. Entonces, eso es súper importante. En el instante en que uno de mis hippies me diga, me están tratando mal o no me está gustando lo que está pasando aquí, pues toma foto, saca video, qué sé yo, intenta arreglar, obviamente los hippies intentan arreglar antes de conversarnos a nosotros cualquier problema que tengan con con el LCA Bro, y es como que eh, todo lo que te digan por escrito. Y de esa manera nos solucionan la vida a los ECBs y a ustedes también porque se va a solucionar mucho más rápido el problema. Entonces, el case solving flow, obviamente es un esquema súper grande, les he rebajado para los Celsius a 4 fases. La fase en la que la comunicación es LC to LC, cuando es MC to MC, cuando es ECB to ECB, y ICB, que es el final. Ya vamos a hablar un poquito acerca de eso. Entonces, ¿cómo funcionan las fases? La primera fase, en este caso, es LC to LC, se demora 72 horas. Obviamente, tenemos como que el punto de partida. El IP anuncia el problema. Obviamente, para esto nosotros teníamos que haber estado haciendo full seguimiento a los IPs, porque se hace seguimiento a los IPs cuando tenemos delivery, es obvio. Siempre se le escribe al IP como que una vez por semana, cuando está en su intercambio, como que amigo, ¿estás bien? ¿Estás viva? ¿Todo bien? ¿Te tratan bien? Y si dice, sí, estoy bien, estoy todo bien, todo está bien, pues le dejamos al IP, está bien. Entonces, el IP anuncia un problema. ¿Qué es lo que nosotros, como el SIS, debemos hacer? Debemos sacar el entendimiento del problema, debemos entender bien qué está ocurriendo con el IPI para que nosotros caigamos en cuenta de si es un error del comité de allá, si es un error de seteo de expectativas, o el IPI está... También podemos tener IPIs problemáticos, entonces el IPI puede estar armando problemas. Pero lo importante es que entendamos de quién es el error en realidad. Nada, y nos ponemos a recopilar evidencia. Ahí es cuando le decimos al IP, amiguito, necesito que tomes fotos, saques videos, hagas todo lo que tengas me saques todo lo que puedas decir al respecto. Y entonces, ustedes como comités locales, usualmente esta comunicación es VP to VP, se comunican entre sí. Qué sé yo, tengo un problema con ISEC en Montañita. Y digo, ok, VP de ISEC Montañita, tengo este IP que no le están dando que no le están dando la comida que le ofrecieron. Y y se proponen soluciones al problema, obviamente, en caso como que es comida. En este caso, en mi ejemplo, que es comida, se diría como que, ajá, simplemente dale la comida que le ofreciste, porque no podemos ir a ningún lado. En caso en otras cuestiones ¿cómo se llama? Más sensibles, pues va a requerir un poco más de negociación. Y si no se llega a un consenso, no se cumple lo acordado, y tampoco como que se negocia una extensión a la negociación, pasa a la siguiente fase. ¿Cuánto debe durar en general esta negociación? 72 horas. Es un recomendado, obviamente. Si es que no se anuncia una extensión a las 72 horas, pues simplemente pasa a la siguiente fase para ustedes, que es MC to MC. Es decir, llamamos al MC y decimos, ¿sabes qué, Leandro? A mi IP no le están dando el hosting. Y los del comité de allá me dijeron que sí, pero no lo hicieron a la final, o simplemente no me contestan, que también puede ocurrir. Pues en ese caso, el MC intenta ponerse en comunicación con el MC de allá, o con el LCP ¿cómo se llama? De esa entidad. Y nada, lo intentan solucionar el problema. En este caso, que es importante, que igual manera, como que la evidencia que ustedes tengan, como que no me estoy, digan, como que no me estoy inventando que el IP esté en problemas, aquí está como que la evidencia. ¿Para qué? En este caso, ya para que el MC, como no estuvo de primera persona recibiendo el problema, tenga un mejor entendimiento acerca de lo que está pasando. Y de igual manera, esta fase dura 24 horas aproximadamente. Y obviamente, si no se llega a un consenso, no se cumple lo acordado, pasa a la siguiente fase, que es aquí donde entro yo. En el instante en que pasa a ser ECB to ECB, ya cuenta como un caso de calidad oficial. Es decir, ya es reportable, qué sé yo. Siempre en los reportes del EMSI es como que, miren, hay ese que Montañita tuvo un caso de calidad. Y nada, pues lo tenemos en cuenta para poder mejorar las cosas o para ver qué está pasando con el seteo de expectativas de ese que Montañita, pues si están vendiendo bien, están vendiendo mal, etcétera. Entonces, nada, en este caso, el comité presenta el caso al ECB, es decir, a mí, y nosotros lo que nos encargamos es revisamos toda la evidencia
hacemos un trabajo medio de detectivesco de cómo funcionó todo el problema en conjunto con el ELSI y enviamos un comunicado formal al ECB del otro país. El otro ECB tiene 48 horas para analizarlos y entre los dos tenemos 96 horas para negociar y sacar una resolución al problema, si es que no conseguimos una extensión por algún motivo, qué sé yo, porque hay algún feriado o motivos varios, o porque necesitamos más información, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto ocurre en más o menos 144 horas, que dan 6 días, si mal no recuerdo. De igual manera, si no se llega a un consenso o no se cumple lo acordado, pasa a la siguiente fase, que ya es la última fase en este caso, que es ICB. ICB o Internal Control Board se encarga de ser juez frente al caso de calidad. ¿Quién es ICB? Es el jefe de todos los ECBs. De todos los ECB de ISEC en Ecuador, ECB de ISEC en México, hay como que un jefe que nos mira desde su nube, que sería como que el ISEC internacional de los ECBs, que nada, en caso de que no hayamos logrado llegar a un consenso, revisa nuestro caso y se pone a ver quién tiene razón. Obviamente tenemos que presentar las evidencias, por eso es súper importante. Y nada, en caso de que capaz haya entendido mal, ICB, nuestro caso, pues tenemos una posibilidad de apelación. Bueno, es bastante raro de que lleguen, ¿cómo se llama?, los casos a ICB. Y en realidad es bastante raro que llegue a ICB. Usualmente lo que nosotros buscamos es que los ELSIs logren resolver los problemas que ellos tienen, porque usualmente un ELSI se entiende como otro ELSI. Y de la misma manera, en cualquier caso de que ustedes tengan algún problema, nosotros damos consultoría y nos pueden pedir en cualquier momento la consultoría. Pueden pedir a mi mail y igual abajo ya les pongo el mail del ECB. Entonces, ahí deben existir algunas excepciones al case solving flow, como que, ok, ¿en qué instante yo me comunico directamente con el ECB y no me importan los pasos? Fácil. En el caso de que el problema esté atentando contra la vida del IP, es decir, que no tenga ningún host at all, simplemente como que le dejaron al IP ahí solito, como que amigo, ¿dónde dormirás? Eso es súper grave porque, nada, atenta a la vida. Y que la labor que esté haciendo, obviamente que no esté en su job description, sea peligrosa. Qué sé yo, a mi IP que se fue un SDG 4 le están haciendo limpiar ventanas de un sexto piso. Una invención. Obviamente eso es peligroso, pues simplemente se llama el ICB, de una. Y nosotros nos encargamos. Y también, en cualquier tipo de acoso físico o sexual, se nos comunica directamente al ICB, no solamente porque el tema es bastante fuerte, sino porque en este caso la situación es súper sensible de la persona. Es decir, que nada, ahí nosotros activamos protocolos de anonimato y nos ponemos a hablar nosotros tenemos un comité de ética que nos ayuda a resolver estos problemas de casos de acoso. ¿Cómo evitar casos de calidad? Y ustedes se preguntarán. Obviamente es desde el principio un seteo de expectativas desde la venta de la experiencia. Es decir, cómo nosotros le ofrecemos el intercambio al IP. Saber cuáles son nuestros exchange standards, nuestros mínimos, y no como que no ofrecerles algo que sabemos que no va a pasar. A excepción de que el otro comité diga, como que ponga en la oportunidad como que sí, te vamos a dar una casa, que es bien raro. Ustedes conocen eso muy bien. Entonces, nada, en el instante que nosotros lo vendemos, tenemos que venderlo con la mentalidad de que ISEC es ISEC y tenemos que venderlo bien. Nosotros tenemos que dar los mínimos, ¿cómo se llama? Que damos al resto de los IPs y si es que se consigue una buena oportunidad, pues mejor para él. Y de igual manera, es el envío de IPs a comités confiables y cooperaciones. Las cooperaciones están hechas, mejor dicho, uno de sus principales motivos por el cual nosotros hacemos cooperaciones con otros países es para garantizar de alguna manera que ¿cómo se llama? Que los intercambios sean de calidad. No es que hacemos cooperaciones por locas. Entonces, nada, usualmente si se envía una cooperación es que van a tener una buen delivery, van a tener beneficios extra, que usualmente pasa, en pocas palabras lo van a pasar bien y van a crecer los IPs. De igual manera, nosotros presionamos para que el IGB del otro comité le dé seteo de expectativas al IP. Es decir, cuando el IP ya esté en approval, como que, amigo de IGB, necesito que le dé seteo de expectativas. Ellos saben mejor su realidad que nosotros, obviamente, entonces ellos van a decir la verdad, como que, amigo, sí, verás,
te va a tocar dormir en un cuarto con 4 personas más. Me invento. Y entonces el IP decidirá con que sí, me gusta, no me gusta. Y de igual manera, nosotros dar tracking al IP durante el RE. Eso es súper importante que estoy viendo que hay algunas fallas. Siempre, como les estaba diciendo, y pueden anotárselo en el brazo, si es que, mejor dicho, todo IP en RE, que ya está en su intercambio, se le tiene que dar tracking aunque sea una vez por semana. Ese es el mínimo. Hay comités que piden que lo hacen 2 veces por semana, muy bien. Es más, todo el mundo debería hacer un tracking súper constante. Pero el punto es como que escribir al IP, amigo, ¿estás bien? Me dice, sí, estoy bien, estoy feliz, todo bien. Si es que me dice como que no tengo este problema, mira que pasa esto, pues en ese instante nosotros preferimos, igual como comités locales, es preferible solucionar un problema mucho más cuando está recién apareciendo a cuando ya evolucionó el problema y se nos arma ahí todo una bola enorme de problema que de ley va, eso va a ECB. Y nada, justo lo que estaba diciendo, solucionar y notificar cualquier problema lo más rápido posible para evitar su evolución. Nada, cuando recién entré a ser Easy Bicher, hubo un montón de problemas que se armaron casos de calidad y el ECB no durmió durante toda esa semana. ¿Por qué? Porque simplemente la gente no daba seguimiento. Entonces, es como una bola de nieve. Mientras va bajando, se va haciendo más grande hasta que nada, explota y cuando nos damos cuenta, eso tiene consecuencias legales para ISK en Ecuador. Obviamente, un IPI que viene súper enojado, cansado, no le gustó, no le dieron lo que le ofrecieron, no se va a pelear contra ISK en México, se va a pelear contra ISK en Ecuador, porque para el IPI, ISK es ISK. Y el IPI solo quiere su dinero de vuelta o quiere armar problema para que nadie más le pase esto y ellos están en su derecho y nos jodemos nosotros porque tenemos que pagar abogados, los MCs, ¿cómo se llama? Tienen que dejar de hacer las estrategias, dejar de hacer los seguimientos para poder enfocarse en estos problemas porque hay que solucionar esto súper rápido. De igual manera, el ECB se enfoca en este tipo de cuestiones en vez de otros proyectos que se está haciendo. En pocas palabras, eh, existe una disrupción general cuando tenemos estos problemas graves. ¿Qué más? ¿Quién del ECB me puede ayudar? Nada, pues estoy yo, soy el ECB Chair, y también está José Merelo, que es el ECB Consultant. ¿Dónde nos consiguen a cualquiera de los dos? Los dos estamos entrenados para ayudarles en cualquiera de estos tipos de casos de calidad, casos de acoso, cualquier pregunta que tengan es la mejor que pueden hacer. Es comunicarse con nosotros, ecb.ecuador2@is.net. Obviamente, tengo entendido que les van a pasar esta presentación, entonces lo dejo ahí. Y con eso, háganme preguntas. Si alguno tiene una pregunta, puede hacerla en este instante. Algo no les quedó claro, todo les quedó claro. Hola Edu, tengo una pregunta. Cuéntame. ¿Qué pasa cuando un IP decide solo que ya no quiere hacer su voluntariado, o sea, y quiere romper la prueba? ¿Qué pasa allí? O sea, ¿cuál es el proceso o es el mismo que ya nos indicaste? Cool. Entonces, en este caso de que el IPI simplemente no quiere hacer su voluntariado, nada. En el caso de que el IPI aún esté recién en approval, no se haya ido al intercambio, pues nosotros no podemos hacer nada si es que no hay algo de fuerza mayor. Es decir, el IPI simplemente se le ocurrió que ya no quería hacer su intercambio. Dijo, no, ya no me quiero ir a Brasil. Nosotros lo que hacemos es decirle como que, amigo, tú firmaste un contrato, y por eso igual es súper importante que las auditorías estén on point para estos casos, como que, amigo, tú firmaste un contrato, y en el contrato, en la cláusula número 7, si mal no recuerdo, perdón si me equivoco, está dispuesto como que, al ser una ONG, todo el dinero que entra se va en gastos administrativos, por lo tanto, no se puede hacer devolución del dinero, a excepción de en fuerza mayor, que igual me parece que está puesto en el contrato. Entonces, no sé si con eso te respondí la pregunta. Y vi algo acá. Ya ese para el caso de OGB y para el caso de IGB, como que alguien decida que ya no quiere venir. Ya, en el caso de IGB. eh, es un poquito más sensible en este caso, porque nosotros podríamos, si quisiéramos, podríamos hablar con, ¿cómo se llama? Con el hosting, con el home entity,
con el país de donde viene el chico y decir como que, amigo, ¿por qué me rompiste la proof? Yo esperaba que este chico venga, ya preparé, ya di mis recursos para que el chico venga, ya tenía su hosting, qué sé yo, pagué su welcome package, etcétera, etcétera. Entonces, ¿se puede armar un caso de calidad? Sí, si es que has puesto los recursos necesarios. Usualmente se arman casos de calidad, no necesariamente. ¿Por qué? Porque usualmente esto pasa con cooperaciones, entonces la gente, el MC en este caso prefiere mantener la cooperación a pelearse por un approve roto. Y de igual manera como que se puede armar un lío súper grande por una cantidad de recursos que no es no es significativo. Pero sí, qué sé yo, pones una buena cantidad de recursos, qué sé yo, ya tenías reservado el hostel, por ejemplo, en caso de que el IP viene a un hostel. Y te hacen el broken approve, nosotros podemos como que decir, amigo, ¿por qué no rompiste el broken approve? Esto pasa con los recursos. Mejor dicho, ya teníamos invertido tantos recursos para tu IP y nada, pues o nos das otro IP o tienes que pagarnos los recursos. Pero esto, como te estoy diciendo, es un caso súper extraordinario. Hola, Entonces, disculpa, en el dime. caso mencionaste de que eh, le piden pagar los recursos. ¿Estos recursos dónde salen? ¿De IESEC, por ejemplo, Cuenca o salen de IESEC en general? Déjame ver si entendí la pregunta. En caso de que, qué sé yo, eh, ¿te estás refiriendo a la pregunta anterior o estás refiriéndote a una pregunta en caso de que, qué sé yo, a la persona le dieron mal el delivery y tenemos que pagar? No, a la pregunta anterior. Mencionaste de que la colaboración le pedía a la otra entidad que le pague por los recursos que Ah, ya... Sí. no, en este caso de IGB, que, ¿cómo se llama? La entidad simplemente rompió la prueba, digamos, IGB Brasil, me invento. eh, Hizo el broken approval de un IP que ya teníamos todo, teníamos un hostel de $200, me sigo inventando. eh, si es que si rompe la approval, nosotros decimos como que, amigo, nosotros invertimos $200. Nosotros invertimos para IGB, para nuestro IGB. Entonces, como estamos perdiendo ese dinero porque el IP no vino, pues podríamos armar problema. No sé si te respondí la pregunta. Ya, puedo hacerte otra, disculpa, verás. Ahorita que mencionas eso, pero tú, pero ¿dónde, por ejemplo, cuando tú reclamas a a la otra colaboración, los recursos que tú invertiste, esos recursos de dónde salen? ¿Salen de los Ah, miembros de la otra colaboración o no, salen sí, de sí. IESEC en En general? este caso, perdón, en este caso de que, ok, ECB Brasil dice, ah, sí, pues nada, fue mi error, porque yo rompí el approval porque el IP estaba mal seteado las expectativas, pues ISEC en Brasil tiene que pagar a nosotros, ISEC en Ecuador y al comité local como que los recursos. Y así se les restituye el dinero. No sé si con eso ahora sí te respondí la pregunta. No sé si es que alguien me anda viendo. Genial. ¿Otra persona tiene otra pregunta? Eduardo. Buenas Cuéntame. noches. Eh, si una IP, bueno, se da su voluntariado y durante las 6 semanas en las cuales va a estar cursando todo su proyecto y da casualidad que empieza la tercera semana su proyecto, entonces solo le sobrarían 3 semanas para cursar su voluntariado. ¿Qué pasa en ese caso? Ajá. Entonces, nada, obviamente cuando la IP recién llegó al país de donde iba a hacer su voluntariado, nada, cuando estaba haciendo seguimiento o la IP les debía haber dicho como que aún no empieza mi voluntariado. Entonces es como que tú te tienes que comunicar con el host entity, con el entity, con ISEC con el comité de allá, del extranjero, y decirle como que, amigo, ¿qué fue que no empieza el voluntariado de mi IP? Porque es ley. Y ahí empieza el case Open Flow, como que te pones a negociar. ¿Qué pasa? ISEC en México, si, me invento. Si es que no empieza, si es que
¿qué fue que no empiece el voluntariado de mi IPI? Y ahí sé que México te va a decir como que, no sé, ¿sabes qué? Perdón, qué sé yo, nos votó la fundación a último momento. Y tú respondes como que, no, pues esto no se puede quedar así. Tienen que conseguirme una fundación lo más rápido posible, o tienen que conseguirme una fundación ahorita para que mi IPI empiece el voluntariado. Y entonces ahí sé que México va a decir como que sí, sí, obvio, dice, vamos a conseguir una fundación. Y nada, pues ese tipo de negociaciones tienen que ocurrir. De ahí, de lo contrario, obviamente, si es que ahí sé que México dice, no, sabes que no tengo más fundaciones, haz lo que quieras. Pues ahí sí pasa a ser MC2MC, ECB to ECB. Y en caso de que en efecto no se consiguió la fundación, pues la IP tiene como que, sí, como se fue a México a no hacer IESEC, pero pagó por IESEC México tiene que devolver el dinero a la IP. Entonces, ¿qué sería lo que tendrías que hacer? Pues avisar, como que primero antes que todo notificar al ECB que la IP no ha estado 3 semanas, aunque ya eso es un caso súper evolucionado, pero igual avisar. Cualquiera de los casos que tengan cualquier cosa que ustedes crean que está mal o que digan los exchange standards que está mal, avisen, pregunten, eso es súper importante, porque de esa manera, esa IP se fue las 3 semanas, esa IP se fue las 6 semanas, en las cuales 3 semanas pasó haciendo nada, va a volver y va a decir, no, pero IESEC no haces nada. Y eso jode a IESEC en general. Y sobre todo a sus comités, porque va a decir a su círculo de amigos como que no saben que no se vayan a IESEC porque no sirve para nada. Entonces, no sé si te respondí la pregunta. Sí, y otra, siguiendo la línea, si una IP ha cursado durante o ha pasado durante 3 hosts, en ese caso, ¿cómo se manejaría? Y ya, eso depende. ¿Por qué le cambiaron de host? O sea, tienes que tener en cuenta. Ahí es el comité de O, allá, dime. por ejemplo, el caso de que el host es como muy insalubre el lugar donde se encuentra o cosas por el estilo. Cool. Ya, entonces, me imagino que la historia fue más o menos así, porque es lo que ha estado ocurriendo últimamente. Bueno, últimamente, en general. Qué sé yo, va la IP y su host es sucio, no, es súper insalubre. Entonces la IP o nosotros dice como que no, cámbienme de host. Si es que le cambian de host, pues problema solucionado, a excepción de que ese host también sea sucio e insalubre. Pues en este caso se le vuelve a cambiar de host. Eh, en este caso, ¿qué te diría? No existe un número para cambiar como que de host a número de host máximos al cual se puede cambiar la IP. Lo que hay es que en este caso, como que si el host no era el apropiado, eh, nada. Usualmente se vuelve a crear un case solving flow, como que, qué sé yo, pasa que el MC se hable con el otro MC y diga como que amigo, tus hosts no están sirviendo, necesitamos algo mejor. O que tu host incumple este exchange estándar y nada, pues necesitamos un host más limpio. Pero esto no debería acabarse, por así decirlo, hasta que consigan un host adecuado. Y si no consigue un host adecuado, la IP nada, va a venir enojada y nos va a armar un problema porque va a ser detractor. En pocas palabras, como que ante la duda en estos casos de calidad, revisen los exchange standards y armen un caso y empiecen a seguir el case of flow, empiecen a avisar a los VPs, a sus LCPs, a sus MCs y a los ECBs. Genial. Entonces, ¿otra pregunta? Ok, muchas gracias, entendido. Dale, Yo tengo otra pregunta. cuéntame. Sí, ¿qué pasa en los casos de que cuando el problema es con el host, de que cumple los mínimos, pero no es, no son buenas las condiciones en que el voluntario vive? Entonces, como en el traqueo semanal, pues el voluntario cuenta un poco lo que está pasando. Y bueno, se habla con la cooperación, se trata de solucionar todo. El host, bueno, habla con el IPI, todo ese procedimiento, y aparentemente, como sigue en la misma situación, pero se ha solucionado el problema según la cooperación y según el voluntario. Es recomendable que igual se le haga como algún proceso de caso de calidad. Ajá, entonces, usualmente para cuando nosotros solucionamos un problema, nosotros pedimos evidencia al comité de allá de que se solucionó el problema. De igual manera, le pedimos al IP y al comité de allá, amigo, pásanos fotos del nuevo host. Si ellos toman la foto al host y toda la vaina, nos envían. Y vemos que el host ya está solucionado el problema, como que amigo,
el host está bien, en ese caso puede ser un problema de seteo de expectativas con el IP. Y eso es algo que hay que trabajar de manera interna. Como que, bueno, ese IP ya se echó a perder para que no le vendieron bien a ISEC. Eso es algo que se tiene que solucionar para los próximos IPs. Ahora, en caso de que sea al revés, de que el host, de que sea ¿cómo se llama? De que el host no esté limpio, el host no sea el adecuado, pues se empieza a hacer case solving flow. Pero también tienen que tener en cuenta de que en estos casos el problema también puede ser del IP o de ustedes por no haberle seteado bien las expectativas. ¿Y qué hay que hacer en esos casos? Pues setear bien las expectativas del IP y ahí sobre todo setear expectativas bien a los IPs futuros para evitar que eso no siga pasando, para que la gente sepa que ISEC no es un work and travel, ISEC no es no te vas a vacacionar, sino vas a hacer voluntariado. Entonces, no sé si te respondí la pregunta. Claro, o sea, lo que yo más bien iba era como que, o sea, como si aparentemente la situación está, pero en caso de que el IP venga y como quiera, eh, como a decirnos esto, de que bueno, no, estuvo allá en el país donde él decidió hacer su voluntariado, todo bien, nosotros como ya se solucionó aparentemente. Y él regresa y es como, comienza a decir que nosotros preguntamos cosas y bueno, todo este tema y quiere tomar Mm, como otras acciones y otras medidas, o sea, porque cuando está en el proceso, como puede llegar a hablar con la opción de solucionar, pero si ambos llegan a un acuerdo como no, como que todo aparentemente está bien, pero al regresar es como se dice que no fue así y que no sé por X razón decidió no decirlo y como omitir ciertas cosas y como no sé si sea el momento ya, de ok. Ya te entendí. Nada, pues en ese caso tenemos dos cuestiones que tenemos que tener en cuenta. La primera es, de nuevo, seteemos bien las expectativas a los IPs para que no hagan este tipo de cuestiones. La segunda es que ese IP, en efecto, estaba mal seteado a las expectativas para que a ver, en marketing nosotros tenemos un dicho, yo soy licenciado en marketing por si acaso, de que, bueno, ni siquiera es un dicho, es una enseñanza, como que usualmente la persona no se va a quejar en ese instante, esa persona se va a quejar, se va a quedar callada. Y esa es la peor persona, ese es como que el peor cliente, porque en el instante en que puede explotar, va a explotar. Y me imagino que es lo que ocurrió en este caso. Entonces, o sea, nada, no podemos hacer mucho, solamente setear bien las expectativas y vender mejor a los siguientes IPs, pero en caso de que nos esté, qué sé yo, en serio esté súper enojada y diga como que no, al final no me prometieron nada, digo, no me cumplieron nada, quiero meter, ¿cómo se llama? Abogados, pues nos toca meter abogados y tenemos como que el contrato y los exchange standards de ISEC para defendernos. Si nosotros sabemos que el host estaba bien. Ahora, si es que el IP vino y se empezó a quejar y tiene pruebas, incluso de que cuando ya acabó el voluntariado, que su host estaba insalubre, nosotros podemos armar el case of inflow. Sí podemos como que decirle al comité ya como que amigo, el IP volvió y su host estaba pésimo. Nos mostró con fotos que el host estaba pésimo. Y era verdad, estaba pésimo. Entonces, podemos armar para poder buscar una compensación económica. Obviamente va a ser menor a, ¿cómo se llama?, a la compensación económica que hubiera tenido el IPI si es que lo hubiera dicho durante el intercambio, pero se puede conseguir. Pero se puede conseguir algo para que el IPI, para que el IPI no sea tan detractor. Entonces, una regla que está puesta acá es que casi todas los errores en los exchange standards, que pueden ser, que tienen consecuencias monetarias, pueden ser exhibidos, es decir, puede empezarse a armar un caso de calidad hasta máximo 6 meses después de que ocurrió el intercambio. Entonces, eso también es importante. Si el IP, si el IP no hizo el proyecto que se le ofreció hacer, volvió y empezó a armar problema y tiene las evidencias de que no se le hizo hacer el proyecto, pues podemos armar un caso de calidad. Eso como un ejemplo. Ahora sí, me parece que te respondí la pregunta. sí, ahora está todo claro, muchísimas gracias. Genial, tenemos tiempo para una pregunta más antes de que empiece la siguiente NEC.
Otra pregunta. En el caso de que la cooperación por X razón haya, o sea, como el voluntario llegó a tiempo y, pero el comité host no empezó el proyecto a tiempo, entonces ya se generó el tema del seguro. Y este voluntario está como 1 o 2 días sin seguro porque se le tuvo que cambiar, o sea, empezó tarde el proyecto. También para esto existe como caso de calidad, ¿o qué medidas se tomaría? A ver, no, no entendería por qué el seguro se activó 2 días después, porque el seguro se activa en el instante en que el IPI viaja, porque nosotros tenemos, pues, bueno, eso te explico de finanzas, que el seguro se crea en la fecha que el IPI nos dice, en la fecha, perdón, que el IPI tiene la fecha es la fecha de realización en EXPA, es decir, cuando en EXPA está dispuesto de que empezó el seguro, de que empezó el intercambio, perdón. O sea, como hasta el último día o hasta estando allá le dijeron que el proyecto iba a empezar tal fecha y como todo claro y todo está de acuerdo como a la fecha que, pero llega como el día siguiente le toca ir a la agencia que hubo un problema y no puede empezar a tiempo. Entonces el seguro, o sea, como un día o después del proyecto de lo que había previsto y entonces toca cambiar como el tema del seguro, o sea, va a estar 1 o 2 días sin seguro. Ah, no, no, O sea, como eso no debería que se pasar. debe, obviamente. No debería pasar porque, a ver, ajá, a ver, los seguros se crean el viernes anterior a que el IPI viaje. Eso, nada, uno lo sabe. Entonces, independientemente de que el IPI haya empezado el día que haya empezado, el seguro comienza, a menos del provisto por IESEC, comienza en el día en que en EXPA dice que es el RE, independientemente si el IPI empezó o no empezó. Si es que la fecha está en EXPA, ahí empezó el seguro. Y obviamente el IPI no va a hacer como que, uy, empecé un día tarde, pues me quedo un día más. Eso no pasa. Si es que perdió un día por motivo, a un motivo de la ONG, de él o de cualquiera, simplemente ese día está perdido. Entonces, ahora sí, no sé si te respondí la pregunta. Hola Edu, hola. Bueno, Eh, yo sé a lo que se refiere Carlos. No sé si, por ejemplo, correcto, el seguro se genera antes de que los chicos se vayan e incluso empieza un día antes de su red. Pero en el caso de que estaba comentando, no me acuerdo si fue Robert, que decía que no había un proyecto en ese momento, sino que lo hacen empezar después. El seguro está perfecto, pero en caso de que el país de allá le dice, tienen que quedarse todavía una semana más. Recordemos que el seguro no cubre una semana más, solo cubre 45 días. Entonces, cubre 3 días después de las 6 semanas. Pero entonces, en este caso, el chico se decide quedarse o habla con el comité de acá y dice que, ok, se va a quedar. ¿Quién cubriría esa semana más que se va a quedar el IPI? Que ya no es cosa de acá, sino cosa de allá que empezó tarde, porque no ajá, estaría cumpliendo las 6 semanas. genial. No sé si ahí Ajá. me entendiste. Sí, todo bien, ya entendí. El IPI, porque lo que está haciendo es una extensión de su intercambio. Porque nosotros, o sea, nosotros ofrecimos 6 semanas y nuestros seguros son súper rígidos en este caso de que solamente cumplen las 6 semanas. Al seguro, eh, digamos que no es su cuestión el hecho de cuándo empieza un voluntariado, cuando empieza, en realidad, mejor dicho, entre comillas, un voluntariado. Si es que el IPI se queda las 6 semanas. Las 6 semanas, haya empezado o no haya empezado, son las 6 semanas que nosotros teníamos previsto que esté el IPI allá. Y nada, hubiera podido hacer, hubiéramos podido armar problema, sí. Si es que nosotros pudiéramos haber podido armar problema y el comité de allá acepta, ¿cómo se llama? Pagar el seguro para que el IPI se quede una semana más, pues pagará él. Pero teníamos que haber armado problema desde el principio, como que amigos no, no empezaron a tiempo. Digo, ¿qué fue que no empiezan a tiempo? Y el comité de ya nos va a decir como que, no se preocupen, se van a quedar una semana más. Y nosotros respondemos, ok, pero ¿quién paga el seguro del IPI? Obviamente tienen que pagar ellos. De lo contrario, si es que no armaron ese problema a tiempo, es una extensión. Y simplemente eso está puesto bajo las leyes de AIS que el IPI lo quiso. Entonces, ahora Ok, sí me parece que gracias. te respondí la pregunta. Genial. Entonces, Sí, les dejo. De igual manera, para cuando les pasen este documento, acá están los links importantes, están las XPPs. Échense una leída.
cualquier cosa que tengan, cualquier pregunta que tengan, me la pueden hacer a mí. Y los exchange standards, eso sí, léanse, por favor. Son súper, 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 súper importantes. Entonces, sin más que decir, les agradezco a todos ustedes por haber venido y les dejo para que puedan ir a la siguiente NEC. Entonces, gracias. Les deseo una súper buena noche. Gracias. Chao. Adiós, adiós a todos.